Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de El Abanico Panorama de Fe. Como siempre, agradeciéndoles la gentileza que nos permiten ingresar a cada uno de sus hogares, ahí compartiendo la cena, la sobremesa, con un grupo maravilloso de amigos, de personas que queremos tratar diferentes temáticas. Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? De festejo esta semana. Sí, de festejo. Después vamos a comentar un poquito. Por supuesto. Sí, muy lindo. Estamos en un ambiente festivo, ¿no? Y por supuesto ustedes son parte, así que Sí, en un por ratito supuesto. le vamos a contar cómo pueden sumarse, porque los festejos ya comenzaron. Sí. Ariel, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que muy contentos, y justamente por los festejos también, que bueno, que ahora van a comentar. Así que bien. Muy bien, muy bien. Bueno, y obviamente les damos la bienvenida a todo el equipo de técnica, también a Alberto, que hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, estará mirándonos a través de la pantalla de Canal 3. Así que, bueno, les decíamos, estamos con temáticas diferentes como cada semana, de este viernes a partir de las 20 horas, y hoy tenemos un tema interesante donde todos podemos ser parte y donde también la Iglesia de Emanuel ha sido parte. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando del futuro, ese que siempre está al alcance de nuestras manos, lo abrazamos con una visión. ¿Visión de futuro? Es la pregunta. Sí, qué cosa la palabra futuro, ¿no? Pareciera que estuviera tan estancado hoy en líneas generales, ¿no? Por lo que la sociedad está viviendo, por lo que está viviendo gran parte de Latinoamérica, incluso me gusta mucho llevarme o explayarme en esos términos, y pareciese que al final de este año hay mucha gente que está como ensimismada, una sociedad que está ensimismada, también un tanto nerviosa por las cosas que han sucedido, especialmente este último año. Pero sin embargo, podemos decirle, y obviamente mirando a la luz de la palabra, porque este programa tiene ese tilde, ¿no? Reflexionamos a la luz de la palabra, podemos decirte que hay futuro todavía para ti, para nosotros, para el país, para muchísimas familias, para el mundo entero, hay futuro. Y lo vamos a mirar a través de la palabra del Señor, en momentos nada más. Por supuesto, pero para que tengamos un futuro y podamos proyectar, obviamente todo esto nació en algún momento. Sí. Sabemos que todas las cosas que hacemos como iglesia, primero nacieron en el corazón de Dios. La pregunta es, lo que ustedes están proyectando, ¿en el corazón de quién nació? ¿Cuál es el motivo? Quizás hay cuestiones egoístas, quizás hay cuestiones de querer pasar por encima al otro. Bueno, nosotros muy lejos de esa realidad hablamos acerca del festejo, porque nuestra iglesia, la Iglesia de Emanuel, estamos justamente festejando 31 años aquí en la ciudad de Pinamar, donde quizás apareció, hoy es un presente, pero en ese momento cuando recién se iniciaba era como un futuro muy lejano. Había una visión, ¿no? Qué cosa cuando uno puede pensar que han sido 30 años o 31 ya a punto de cumplir, si uno cerrara los ojos y los vuelve a abrir, uno piensa siempre, 30 años han pasado por abajo del pie. Un montón, decimos. Un montón, y en esos 30 años han pasado situaciones de todo tipo, pero digamos a nivel social, en cuanto al dinero, esto, aquello, pero la iglesia siempre ha tenido, digamos, la base en cuanto a una visión. La iglesia es visionaria, ¿no? Es decir, tenemos una palabra de Dios, que Dios nos ha hablado, como también te puede hablar a ti, como le he hablado también a nuestros compañeros aquí, y tú te permites adosarla a esa visión, ¿no? Esa visión que es verlo con antelación, eso es, ¿no es cierto? Es tratar de coordinarlo ya, sin que haya llegado a tus manos. Eso es una visión clara y precisa. Y así hemos llegado a estos 30 años y pico, casi 31, ¿no? Mirando esa visión, mirando hacia adelante. Pero para mirar hacia adelante, y es lo que vamos a desglosar en momentos más, tuvimos que haber dejado muchas cosas atrás, que es como una mochila, cargas, incluso cosas lindas también, pero que no podemos quedarnos simplemente atrapados en el pasado con las cosas que nos han maravillado. Hay otras que también deben haberse quitado de nosotros para no empañar este futuro tan lindo que tenemos por delante. Y cuando hablamos de visión, bien lo decía el pastor, ¿no? Es verlo con antelación. Quizás estamos hablando de cuestiones a largo plazo, pero para eso, para alcanzar lo que hoy se está viviendo, que es un festejo de 31 años y todo lo que se viene por delante, tuvo que haber nacido en algún momento, tuvo que haber surgido. Y si vamos a los planos quizás empresariales, tenemos que hablar de lo que es visión, de lo que es misión, de lo que es objetivo, y por eso vamos a ir a nuestro especialista Ariel Albarracín. Ari, obviamente una empresa, un comercio, o quizás nosotros como familia que proyectamos a futuro, tenemos que tener ¿qué en cuenta justamente a la hora de comenzar
a proyectarnos a futuro? Bueno, se hace lo que es un análisis FODA, es una proyección, ¿sí?, en cuanto a la fortaleza, a los objetivos, las debilidades y también las adversidades o todas las cuestiones que hacen para que la empresa funcione o no en un lugar o en un campo determinado. Por ejemplo, un ejemplo interesante es, por ejemplo, yo voy a vender productos de baño para la playa y no puedo estar en el medio del campo, tengo que estar en la ciudad balnearia. Por supuesto. Bueno, también los habitantes, si voy a plantear poner una fábrica o cierta cantidad de empleados y realmente si voy a tener los ingresos para pagarle. Entonces hay análisis de todo tipo. Cuando uno tiene un emprendimiento, ¿no?, uno tiene una proyección a futuro de lo que uno quiere, lo que uno desea. Y bueno, y apuesta a eso, pero tiene que ir progresivamente y con un estudio de mercado y de campo. Uno no se puede largar así porque sí, invertir y terminar en la ruina. Seguro, y sobre todo ahora nosotros que somos una ciudad balnearia donde se aproxima lo que se viene como temporada, donde seguramente muchos están analizando cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, con lo que pasa en el mundo y por supuesto con lo que pasa aquí en el país y lo que pasa en la región. Es época, ¿no?, donde la gente se está proyectando a futuro, quizás no tan lejano, pero sí estamos hablando de próximos meses en temporada. Ya llega octubre, pasó octubre. Y ya todo el mundo está pensando en temporada, está pensando en alquilar, están pensando, muchos tienen como negocio su propia casa que la alquila, claro. Sin ser un empresario. Estamos hablando del ciudadano de a pie, pinamarense o de cualquier balneario, ¿no? Alquila su departamento, lo prepara, está pensando que le alquila a cierto público le conviene más, otro le conviene menos. Un poco me hace recordar, mientras lo escucho atentamente, cuando el Señor le dice a Moisés que le diga a estos dos príncipes, Caleb y Josué, entre otros, que vayan y testeen la tierra que iba a ser mañana de ellos. Claro. Dios puede haber dicho, vayan y quédense ahí. No, vayan, indaguen, fíjense. Ya Dios sabía la tierra que era, ya Dios sabía los inconvenientes que se iban a encontrar, las grandezas que había en Canaán, los frutos. Dios le dice a ellos, vayan ustedes, indaguen, traten de mirar acerca, hagan un paneo, abran un abanico, ¿no es cierto?, de la tierra que yo les doy a ustedes por heredad. Y luego vuelvan, por supuesto que vinieron con un ambiente muy negativo. Sí. Uno puede estropear el futuro si no tenemos una visión clara. Dios es un Dios de gran visión. Y bueno, llegaron 12 príncipes, de los cuales 10 medio como que desistieron por esa negativa. Pero bendecimos a estos que dijeron sí, la verdad que la tierra es grande, poderosa y gigante. Pero Dios dijo, vayan, miren, indaguen, porque esa tierra que ustedes verán, un poco lo que decías vos, claro, es lo que mañana tendrán, era como sacar en cálculo algo así. A mí lo que me gusta mucho de esta anécdota, ¿no?, porque esto es una historia real y verídica, sí. Es que Dios no se maneja la marchanta, por así decir. No, por supuesto. Hay toda una proyección, y lo que estaba probando era su pueblo, a ver si estaba realmente preparado para cruzar ese Jordán y tomar posesión de la tierra. Y al verlos verdes, en realidad, porque tenían miedo, porque no tenían fe en ellos mismos. Vos fíjate el futuro que ponían tenían. Excusas, ponían un montón de pretextos. Si hablamos de futuro, ellos estaban en el desierto y estaban a punto de heredar una tierra que estaba toda armada, como Canaán. Si eso no es futuro, ¿el futuro dónde está? Pero claro, ahí estamos, en esta visión de futuro donde nos encontramos. Claro. 12 personas que eran enviadas a espiar una tierra. La 10 totalmente negativos, ¿no? Pero hay gigantes, 500.000 excusas. Y es verdad. Es que era verdad, estaban, sí. Claro. Y 2 que tuvieron una visión totalmente diferente. Era la misma, el panorama era exactamente el mismo, pero hubo 2 que realmente estaban fortalecidos. ¿Te acordás? Discúlpame, cuando le dice, nos parecíamos como langostas. Claro. Dice Caleb, y es cierto. La comparación con un ser divino. Claro, pero a lo que voy yo, no nos encontramos fuera de esta realidad. Hoy todo el mundo me puede decir, mira, Cecilia, proyectar una temporada, un negocio, abrirlo, empezar a invertir. La verdad que la economía no está bien. No. Es decir, empezamos como estos 10 negativos o realmente podemos abrazar este futuro que los tenemos inmediato. Y como decía el pastor, Dios conoce nuestro futuro. Claro. Está a nosotros tomarlo o no. Mira, si lo adosamos con la fe, esto de la visión, en Hebreos capítulo 11, tal vez uno de los textos más
con mayor amplitud, los predicadores lo hacemos mucho, la iglesia lo adosamos con un sentido de fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es visión. Wow. Es tremendo, tener la visión clara, que a veces no es tan sencilla. Vienen las tormentas, los desiertos, ¿no?, que nos pegan de frente, pero hay una visión clara por la palabra, decimos esto, ¿eh? Por supuesto que si no hay una visión y no hay un testamento donde podamos nosotros afianzar eso que estamos a punto de realizar, nos sería casi imposible hacerlo, ¿no? No, tal cual. Y teniendo en cuenta que esta convicción, esta fortaleza que nos dice sí, a pesar de que todo lo que nos rodea dice que no. Y no solamente lo quiero aplicar en el plano de la economía, sino también en el plano familiar. Aquellas familias fragmentadas donde decimos, ya no da para más, nos vamos a separar, nuestra familia está destruida, ya estamos viendo el tema de la perimetral. Es decir, sabemos que hay situaciones que realmente se desmoronan, pero Dios conoce el futuro y queremos justamente hacerte abrazar con fe esta certeza, esta convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en la economía, en la salud, cuántas familias atravesadas hoy. Y hay gente que dice, pero yo tengo una convicción de que me voy a sanar. Claro. Y eso viene del cielo, eso viene de Dios. Lo mismo que para estas situaciones, ¿no, Ariel? Donde quizás todo el mundo dice, mira, de forma negativa es difícil, pero también hay tips a la hora de emprender un negocio. A la hora de emprender un negocio, bueno, uno justamente, como dice la palabra que acaba de decir el pastor, habla de convicción. Uno tiene que tener convicción en lo que hace. Y si uno no tiene convicción, es como nuevamente estar así desordenado a la hora de emprender o de hacer un Hay negocio. una paralización, ¿no?, según tu óptica, de todo lo que hasta aquí estos 11 meses del año nos ha pasado. Lamentablemente puedo decir que sí. ¿Sí? En este ¿Y cómo momento se sale de una sí. paralización según tu óptica? ¿Qué sugerís? Justamente ¿Cómo una nueva visión económica. Sucede que la Argentina desde el vamos y desde la concepción ha tenido dos visiones como país. Por eso ha producido dos partidos políticos en su momento como los unitarios y los federales, donde los unitarios tenían la visión de un gobierno basado en una sola provincia que gobernase todo lo que sería en ese momento el virreinato del Río de la Plata, que después se convirtió en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y a ser un solo Estado con la autoridad de Buenos Aires. Por otro lado estaban los federales que querían separar la autoridad en las diferentes provincias, ¿no? Y que las provincias producieran su propia economía, capital, ¿sí? Que bueno, que está basado más o menos en la Constitución de los Estados Unidos. Esa era la visión de los federales con respecto a los unitarios. Y generó guerras, porque en ese entonces... Intereses creados y bueno, sabemos cómo terminó el país, pero al día de hoy, en lo implícito, esa guerra continúa entre el campo, entre las exportaciones, ¿sí? Una batalla con guantes de seda. Una batalla con guantes de seda en donde se dirime el futuro de Argentina. Otro ejemplo, por ejemplo, bueno, vaya la redundancia, ¿no? Es cuál es el socio económico de la Argentina. Hoy estamos en la balanza con Estados Unidos y con China, ¿sí? Tenemos un gobierno más, digamos, podemos decir, el que está entrando tiene más intenciones de hacer negocios con China, como el que está saliendo tiene más negocios o más ideas de negocio con Estados Unidos. Entonces, estamos en medio de dos visiones. Lo que está diciendo Ariel, Cecilia, ¿pone en preocupación el futuro con estas batallas de la economía, de los federales y unitarios? Que más allá de los gobiernos, obviamente uno que no tiene su confianza en Dios siempre va a estar, como que dice Orsay, ¿no? Es como que siempre está ahí deliberando en riesgo. Lo importante acá es saber que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, si Él es nuestro fundamento, cambie de gobierno, cambie la economía, cambie la situación que sea, nosotros tenemos realmente un futuro garantizado. Pero para alcanzar ese futuro y poder abrazarlo, hay cosas que tenemos que hacer. Para eso no se muevan, porque en el próximo bloque les vamos a contar qué tenemos que dejar de lado para poder correr por esa visión.
Seguimos aquí en el abanico Panorama de Fe, por supuesto, hablando entre el corte justamente de aquellas metas, aquellos objetivos de nuestro futuro, ni más ni menos, como personas, como individuos, como familias, como sociedad. Y la verdad es que aspiramos a cosas grandes, aspiramos a cosas positivas, a pesar de que a veces las circunstancias no se tornan tan positivas. Pero bueno, ponemos nuestros ojos en qué a la hora justamente de continuar. Pero antes de mirar hacia adelante tenemos que empezar a evaluar qué tenemos que dejar atrás, ¿no es así? Claro, porque una visión solo se la espera con una mirada hacia adelante. Una visión no tiene que ser retrospectivas, es decir, debemos extendernos con la mirada hacia el frente, porque si de visión se trata es lo que tenemos hacia adelante. Pero bueno, como recién estaba acabando de decir Cecilia, hay muchas cosas que deben quedar a la vera del camino para dar continuidad a ese andamiaje con vista de futuro, ¿no? Si nos trasladamos aquí al país, creo que hay tantas cosas para dejar. No sé, ayúdame, ¿qué cosa? ¿Egoísmo? Y sí, el tema de mezquindades, por ejemplo. Tal cual, ¿Qué otras tal cual. cosas podríamos dejar? Y lo que tenemos que Grieta, buscar hay una unidad, grieta, porque claro, justamente una unidad lo controla la grieta. Claro. Me hace acordar mucho el pasaje bíblico, lo que hablamos hace un rato, Sí. que teníamos un país dividido con dos pensamientos diferentes, Diferente. pero como Dios es sabio en todo lo que hace, ella nos dejó un mapa de ruta, por así Claro, decir. por supuesto. Y me hace acordar mucho la historia de cuando asume Roboam, lo que sería antiguamente Israel. Israel todavía está unificado, Totalmente. ¿sí? Pero por una mala decisión de Roboam, que generaba también, digamos, una pesadez económica al pueblo y entre otras cosas, ¿no? Se separa 10 tribus de lo que es Israel y queda con él nomás la de Benjamín y la de Judá. Claro. Él transformándose en el reino de Judá y el reino de Israel con una nueva visión ponen a Joroboam primero como rey. Claro. Trajo grandes luchas. Grandes luchas, Combates. sí. Uf. Combate, de hecho, bañado de sangre el asunto de Israel con Sí, la sí. ascensión de Joroboam primero, porque pasaban varias sucesiones. Si bien se mantuvo más estable lo de Roboam, y para que no parezca un trabalengua, ¿no? Porque parece un trabalengua, pero realmente esto sucede todo el tiempo. Sí. Pensamientos Sí. diferentes, Totalmente. ideas diferentes de cómo gobernar, ideas, pensamiento de a quién seguir, quién levantar como líder, pero siempre hay un plan de Dios, ¿no? Claro. Entonces, a Roboam le dijo un profeta de Dios, estate quieto, y él se quedó quieto, él no avanzó, y lo que produjo que él pudo gobernar muchos más años que Joroboam primero. Pero perturbó mucho el Sí, estado, no, por digamos, completo. el presente y el futuro de Israel. Se fracturó. Se fracturó, claro. Se fracturó. Un país embargado. Sí, sí, tal cual. Y cuando hablamos de querer salir adelante, obviamente dividiendo las fuerzas no vamos a poder superarnos, No, ni no. como país, ni como sociedad, ni como familia incluso, ¿no? Donde a veces nos juntamos solamente a fin de año para pasar la fiesta, pero resulta que está fragmentada, hay cuestiones que todavía quedan por delante superar, y cuando hablamos de dejar algunas cuestiones de lado, ese pasado que se nos hace por ahí un poco difícil para poder emprendernos hacia el futuro, quizás sean los malos recuerdos, ¿no? La falta de perdón, el resentimiento, cuestiones que nos cuestan, obviamente como seres humanos, Cecilia, dejar de lado. ¿hay confianza para el futuro después del 10 de diciembre? ¿Sabes a dónde apunto? ¿Cuál es tu mirada? A nivel general. A nivel general. Quiero escuchar la apreciación de ustedes que están en el tema. Yo vuelvo a sostener, creo que más No, allá no, de que... no lo pregunto tratando de ser pesimista. No, pero a ver, si estamos tratando de llevar esperanza a la gente que nos está mirando, vuelvo a decir lo mismo, nuestra confianza nunca tiene que estar en un cambio de gobierno. ¿Qué te dice la gente todos los días cuando vos te comunicás con ellos a través de tu programa de radio? No, hablan de la inflación, de los precios que suben, de las canastas básicas alimentarias que hoy, por ejemplo, no están cubiertas, se terminan los planes de paliamiento justamente económico como precios esenciales o precios nuestros, Claro. es decir, se acaba todo ahora en ¿Y ellos diciembre. ven un futuro promisorio o más o menos? La Y gente. ven un futuro, a ver, tenemos una particularidad como ciudad que tiene que ver con un despertar económico que se da en temporada. El tema es, no se sabe si con lo que se viene en esta temporada de verano va a alcanzar para cubrir lo que se viene en el invierno. ¿Y eso empaña el futuro, lo que está diciendo Cecilia? Lo que está comentando es, no, en realidad, los planes de Dios
Sí, en líneas naturales. Lo que la gente, el común de la gente, ¿se ve empañado ese futuro? Todo depende de la unidad de la gente. ¿Sí? Cuando la gente decide cambiar esa mentalidad de grieta, claro, sí, ahí va a mejorar las cosas. exactamente. Porque esa mentalidad de grieta no tiene que ver con un partido político, tiene que ver con uno y con las ganas de discutir. Un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento. ¿No es cierto? Lamentablemente el argentino es de discutir, es de sentarse en un café y discutir de fútbol. Y ser experto en todas las materias, ¿no? Ser claro, científico, ser matemático, ser economista, ser DT de en todo. fútbol. ¿Y qué les pasa, le pregunto a ambos, en un país que ha vivido 70 años o algo así de postergación? ¿Cómo se puede ver el futuro? Yo creo que la Argentina, en realidad de Porque vos lo postergaciones dijiste hablando, recién, pareciera que Argentina es culturalmente es así. culturalmente ¿Cómo se sale de eso? y de la concepción, de hecho. Exactamente. De hecho, si vamos a Rivadavia, decisión de Rivadavia, Sí, el primer claro. presidente, ¿no? Ya él empezó con la deuda externa, Ajá. con el arreglo que hizo con el tema de los ferrocarriles británicos. Claro, Y ahí claro. comenzó esa famosa deuda externa que se fue amasando a través de los años. Y no se paró hasta más. el día de hoy no se paró Es más. increíble. Entonces, estamos hablando de pensamientos diferentes, progresistas o no progresistas, del campo o del puerto, pero siempre pensamientos diferentes. No hubo una mentalidad unificada de país. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo una mentalidad unificada de país, en donde... Porque si hablamos de deuda, Estados Unidos vive hipotecando, vive endeudado. Vive de la deuda y vive generando deuda a los demás. Pero también es su forma digamos, de moverse, ¿no? Girar la rueda, por así decir. Nosotros contraemos deuda, pero tampoco generamos que alguien más tenga deuda a causa de los activos que pueda generar el país. Por ejemplo, nosotros no tenemos muchos socios económicos que nos compren como puede llegar a tener Estados Unidos. No nos podemos comparar. No nos podemos comparar. Por eso lo importante, y yo creo que sí es que para destacar aquí a nuestro país, que somos un país solidario. Por más que esté el Boca River, por más que esté el pañuelo verde o el pañuelo celeste, por más que esté los dos partidos dominantes en lo que fueron estas elecciones, la gente, cuando hay crisis, se ha unido y ha salido adelante, dejando quizás de lado aquellas cuestiones que nos han dividido. Lo pasamos en el ámbito nacional, lo pasamos en el ámbito local, si se quiere, lo pasamos en el ambiente familiar, donde quizás puedo estar peleado con mi hermano, con mi familia, pero cuando surge una crisis, una situación, no sé, de salud, obviamente dejamos de lado esas cosas que nos separan, que nos detienen. Y la Biblia es clara también acerca de tener un futuro y de dejar algunas cosas de lado. Debemos dejar atrás muchas cosas, muchas cosas. No es que Dios desea que las guardemos debajo de la alfombra, pero tenemos que aprender a dejar cosas que pertenecen al pasado, incluso alegrías que de pronto, bueno, cambiaron nuestra vida y nos hicieron muy bien, pero ya pertenecen al pasado, y si son de aquellas que han molestado y mucho a forma de carga y de algo bien pesado, como recién estábamos escuchando, ni hablar. Entonces, cuando yo aprendo a dejar esas cosas, que son cargas, pudiéramos evitar, al descargárnosla de nosotros, evitamos que ese futuro al cual aspiramos con nuestra familia, con los hijos, con esa meta, con ese blanco que tenemos hacia adelante, que después vamos a mirar un poquito al apóstol Pablo que habla incluso acerca de este blanco, tenemos que estar concentrándonos para mirar ese blanco, para poder lograrlo. Hebreos capítulo 12, en el verso 1, dice, despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, ¿ves? Con tranquilidad, la carrera que tenemos por delante. Pero luego acota un ingrediente sumamente especial y es crucial. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Impresionante, porque por un lado vemos dos cuestiones muy importantes dentro de este versículo. Primero dice, despojémonos. Claro. ¿De qué? Del peso y del pecado. Claro. El pecado es evidente, son todas aquellas cosas malas que hacemos delante de Dios, que obviamente nuestra conciencia nos dicta que no corresponden. Exacto. Ustedes ya saben, no tenemos que entrar en detalles, pero también habla del peso. Aquellas cosas que quizás delante de Dios, a ver,
no digo que son pecado, pero que sí nos quitan y nos restan fuerza. Sí, claro. Alguien que te cometió algo que te dolió Sí. en el pasado, pero ese recuerdo te está atando y no te permite avanzar. Hay mucha- Situaciones de dolor, ¿no? Hay mucha gente convicta, se pasó lo que estás diciendo vos, ¿no? Desde la infancia. Ahora, fíjate ese dato, y quizás para ustedes dos, ¿no? Para que nos podamos hablar un poquito. Dice un dato también dentro de ese texto que estás mencionando. Dice, corramos la carrera, pero con paciencia. Con paciencia. Con paciencia. A mí me hace acordar mucho al tema de los barcos. Ujú. Cuando un barco está cerca de tierra firme, hay un faro que Claro. lo guía, ¿no? Con luz. Y ahí dice, corramos con paciencia, ¿sí? Pero hablamos del barco como que el vehículo está guiado. Sí. Y también hay una palabra que dice Jesús, que yo soy la luz del mundo, Claro. y nadie viene al Padre sino por mí. Ujú. Entonces ahí volvemos al tema original del programa, que es la visión. Sí, La visión siempre fue seguir a Cristo, claro. en donde cuando Pablo nos dice corramos, él no está remarcando nuevamente volver a esa visión original, Sí, sí. Tal cual. volver a esa visión original. Y no perder nuestra mirada en Jesús. En Cristo. Recuerdo, y me parece que ustedes van a compartir, cuando Pedro caminó sobre el mar. Claro. ¿no? Él miraba al maestro y caminaba sobre el mar, algo totalmente imposible, sobre lo que nadie puede caminar, sobre las aguas, hasta que empezó a poner su mirada quizás en las olas, que se levantaban, y claro, empezó a hundirse. Y a veces nosotros nos encontramos caminando sobre lo imposible hasta que las circunstancias, los problemas empiezan a ahogarnos. Por eso no tenemos que perder nuestra mirada de Jesús. Y con mucha paciencia, porque yo supongo, creo, según el relato, que hay que trabajarla, o hay que trabajarlo este futuro. Y la paciencia del cual yo suelo no tenerla, no sé si ustedes me acompañan, no sé si habrá acá en el grupo, en el estudio, alguno que pueda hacer lo mismo, pero es lo que más nos cuesta. Tal cual. Entonces, esto es como alguien que trabaja la carrera, y después en otro bloque vamos a hablar un poco sobre el hecho de lo que dice el apóstol Pablo de proseguir la meta. La meta. Vamos, eso va a ser tema del otro bloque, pero con paciencia, porque el tema es así, no es quién sale primero dentro de una carrera, sino quién llega primero. Y todo en una carrera de atletas, si no lo sabes correr, yo una vez traté de correr y claro, me quise ganar la carrera de entrada, a los 100 metros me quedé sin aire. Claro, Obviamente me tuvieron que internar, porque me quedé sin aire, porque yo pensaba que era ver quién salía más rápido. No se trata de correr una carrera alocada para llegar al blanco que Dios tiene para hacernos a nosotros lograr. Una paciencia, con tranquilidad, mirando obviamente en el reflejo que tenemos, que es la buena palabra de Dios. Y cuando hablamos de paciencia, hablamos de que son los tiempos de Dios, Claro. que no son los nuestros. Nosotros queremos todo ya. Ya, claro. Y ya que hablamos de lo que tiene que ver con la preparación del atleta, que lo vamos a implicar un poquito más en el próximo bloque, quiero que se queden con este versículo: el peso y el pecado. Un atleta, pecado, tener adicciones, Claro. comer de más, Sí. y el peso quizás levantarse más tarde, tener algunos malos hábitos. Bueno, todo eso tiene que salirse de su vida para poder alcanzar su meta. Atletas, nosotros somos atletas, por supuesto. Y antes de irnos al bloque, al corte comercial, quiero compartirles un versículo que está en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, que dice: y el Señor respondió y dijo, escribe esta visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. En otra versión dice, escribe mi respuesta, dice Dios, ¿no? Con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros a un mensaje sin error. Esa visión, escribila. Ahora, en este pequeño cortecito que tenemos, sobre una hoja, una tablet, en un celular, escribila, para que después digas, ¿llegué o no llegué? No te muevas, seguimos en el próximo bloque. Tercer y último bloque del abanico Panorama de Fe, y nos habíamos quedado ahí pensando en cuáles eran aquellas metas, aquellos proyectos que tenemos hacia futuro. ¿Las anotaron? ¿Se fijaron qué alcanzaron, qué no? Pero bueno, tenemos que alcanzarlo, tenemos que proseguir al blanco a esas metas. Y hablábamos justamente acá fuera de aire, ¿qué deberíamos hacer? Ya dejamos el pasado, ya dejamos el peso, el pecado, como dice la palabra, pero claro, tenemos que tener disciplina para seguir hacia adelante, ¿no? Lo acabas de decir, creo que es
un rol importante, muy importante para todos nosotros, es ser disciplinado. Como lo dijiste en el bloque, en el final del bloque, ¿no? Te mencionaste a un atleta. Bueno, vamos a ver un poquito, el apóstol Pablo también fue un gran atleta, y él va a enseñarnos con las escrituras un poco lo que supone él, fue una experiencia importante, y lo suscribe en la página. Pero quiero decirles que la disciplina es de vital importancia en todo este aspecto, en la economía, ¿no es cierto? Tenemos que preguntarle, qué sé yo, a nuestro compañero, un poco de cómo poder ser disciplinados en un tiempo donde hoy es tan ríspido, especialmente en la parte de la economía. Hoy hablar de ahorrar, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Pero la economía hay que ser muy disciplinado para no entrar en deudas. Por ejemplo, muchas de las personas, al no tener efectivo, dado porque la plata ya no tiene el mismo valor, ¿no? Y las compras que hace se va mucho más rápido, empieza a usar la tarjeta, empieza a tarjetear, hablando en el vulgarismo, ¿no? Empieza y estarías endeudando el futuro. Claro, porque después termina poniendo en riesgo, porque después le llega a la cuenta de la tarjeta y ya no tiene no solamente el capital que tenía para comprar comida, sino ya tiene que pagar el próximo y termina comprando alimentos con una tarjeta. Eso yo lo estoy viendo mucho últimamente. Vencimiento sobre vencimiento. Vencimiento sobre vencimiento. Empiezan a financiar deudas con deudas y en eso está llevando hoy la sociedad. De hecho, cuando hablamos de disciplina, por ahí lo vinculamos mucho con los adolescentes, ¿no? Bueno, hay que disciplinarlo, hay que marcarle límites. Sí. Pero esto, a ver, nos compete a nosotros. Ariel, estás hablando del tarjetear, no es que algo tan habitual y muy difícil proyectar a futuro. Pero ¿qué decir respecto a lo que tiene que ver con nuestra dieta alimentaria? Donde a veces comemos apurados, cualquier cosa. Y claro, después la salud nos pasa factura, el colesterol, los triglicéridos, es decir, también ser disciplinados en lo que tiene que ver con nuestra alimentación, porque somos el reflejo de lo que queremos mostrarle a nuestros hijos. Bueno, todo esto, lo que tú estás diciendo, no está tan alejado de la realidad, porque si sumamos mala alimentación por las corridas, ¿no? Porque todo el tiempo, sobre todo, no tanto en Pinamar, pero hay una ciudad como Capital, por ejemplo, la gente está pensando en que tiene que entrar temprano, que tiene que viajar, tiene por lo menos 2 horas de viaje. Están todos los puestitos ahí en el subte, de pasadita, sanguchitos de milanesa, claro. Y genera una situación estresante que conlleva después también a lo que se llama el estrés, ¿no? Que es una enfermedad. Hoy podemos decir que es una patología. Claro. Hoy se está viendo y se está evaluando como algo que es real. De hecho, hace muy poquito fue el día de lo que es la cardiología a nivel mundial, y conversando con un cardiólogo, con Roberto Brandalizo, Brandalizo nos contaba que acá en Pinamar hay gente que está estresada. Hablaba de 2 tipos de estrés, el que cómo pasamos el invierno y el estrés de la desesperación de cómo preparamos el verano. Bueno, con el afán de la temporada, justo que hablábamos al comienzo, hay gente que trabaja de 2 a 12, es decir, convengamos los dueños, no quiero hablar de que hay una explotación laboral, por favor, ¿no? Pero los que están trabajando, que ponen su local, que no contratan gente porque por ahí para ahorrarse un dinero, hacer una diferencia, abren el local a las 8 de la mañana, 9 de la mañana y cierran a las 2 de la mañana. Es impresionante. Pocas horas de sueño. Pocas horas de sueño y lo que contrae. Y bueno, mala alimentación, como decía, y produce a la larga estrés. Ahora, ya que te metiste en ese tema, ¿cómo se puede corregir eso para que la gente no trabaje tanto si el mundo está movilizado así? ¿Cómo se puede volver para atrás y trabajar menos cuando se sabe que vas a ganar menos? Yo creo que es una cuestión de principios. ¿Cómo es? Yo creo que hay que establecer... ¿Quién lo inicia al principio? Yo creo que es una decisión personal antes que nada, ¿no? Porque si uno prioriza la familia, poder tener salud para poder conocer a mis nietos, poder jugar con ellos, es decir, la economía hoy la tenemos, mañana no. Sabemos que hay casos de inseguridad donde se han robado ahorros de euros, de oro, de plata. ¿Y dónde está todo su sacrificio y todo ese afán por ganar dinero? Te lo llevaron y hoy no lo tenés. Y bueno, produce todo esto que tiene que ver con la salud. Por eso que creo que es una escala de valores que nosotros de manera personal tenemos que determinar. Pero para eso, obviamente, con nuestros ojos puestos en Jesús, vamos a tener una visión y una escala de prioridades mucho más acertada que la que podemos poner de manera personal. El apóstol Pablo era un hombre seguidor de metas, como todos nosotros también. Y nosotros tomamos mucho de su ambiente epistolar porque son y serán las epístolas y los escritos de enorme bendición para todo el universo, para toda la gente en este planeta.
Y él, por ejemplo, solía aconsejar cosas así, incluso en primera persona, y nos habla diciendo, hermanos, el apóstol Pablo en Filipenses dice esto, en su capítulo 3 y verso 13, yo mismo, en primera persona, él se pone como ejemplo, no pretendo haberlo alcanzado ya, o ya haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, y acá comienza a dirimir algunas cositas que uno puede ir tomando, que lo vinimos relatando desde el primer bloque de este programa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Él tenía una meta, pero no la quería comprometer a la meta. Un poco lo que estamos hablando ahora a nivel general. Uno puede ver, uno puede ser la misma herramienta destructiva de ese futuro, si se quiere. Sí, sí, tal cual. El problema es de caer en lo cotidiano, ¿Sí? en esa rueda que uno se cae el día al día, como quien dice hoy en día, sobrevivir. Claro. Está mal dicho, ¿no? Porque uno está pensando sin un futuro, sin una meta, no está proyectando a futuro. Uno cuando tiene proyectado el futuro en la mente, un futuro que él mismo te lo trae la palabra, ¿no? Porque la palabra nos trae un futuro. Uno se estanca y genera peso. Genera peso cuando hablamos de deuda, la deuda es un peso, es totalmente. un lastre. Total, Y cuando hablamos de lastre, en la antigüedad se usaba un yugo y dos animales muy grandes, como por ejemplo a los búfalos, ¿no? Se le ponía el yugo en una madera que los agarraba del cuello, bueyes. o los bueyes, Claro. y lo que hacía es arrastrar ese lastre. Un lastre muy pesado. Muy pesado. Y Cristo dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y cuando hablaba de eso, después él prosigue de que su lastre, digamos, él tiene un yugo y es menos pesado. O sea, como que él se pone el yugo por nosotros, ¿no? Y nos quita ese peso. Y cuando hablamos de lastres también, o de yugos, ¿no? También muchas veces nosotros queremos llevar un yugo, ¿no? Mucho más pesado, porque llevamos a la par, en vez de tener dos bueyes, como usted dice, tengo un buey y un burro, ¿no? Un asno. Son yugos desiguales. Tiran distinto. Y cuando hablamos de yugos desiguales, son situaciones desiguales que no se adaptan con nuestra visión. Por ejemplo, uno se estanca por no tener, por ejemplo, un familiar que no lo deja crecer, una situación que no lo deja crecer. Sí, las famosas relaciones tóxicas, ¿no? Que a veces uno llama y... Un trabajo. Exactamente. Una deuda. Y que cuando vos ponías este ejemplo, que lo da la Biblia, ¿no? De no tener un yugo desigual, cuando había más fuerza por parte de un animal que por el otro, porque son obviamente totalmente diferentes un buey que un burro, dice que desvía. Totalmente. Desvía Sí, el arado. Por eso es tan importante cuando nosotros sentimos, cuando vamos a ese escrito, donde escribimos esa meta, nuestro sueño, nuestro proyecto, y vamos cada tanto para fijarme, a ver cuánto me desvié, Claro. ¿qué hacemos cuando nos desviamos? Y es un ejercicio que continuamente hago y tiene que ver con el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 6, que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si hoy sentís que esa visión se está perdiendo, que está, hablando de la fotografía, estás perdiendo el foco, reconocelo a Dios, decile que lo necesitas y Él pueda enderezar tu vereda. Cuando volvemos al caso del apóstol Pablo, él no quería comprometer para nada el futuro de lograr esa meta porque tenía un llamamiento de parte del Señor. Él tiene una mirada muy espiritual y quería alcanzarlo todo. Por alguna razón, cuando su ministerio empieza a acabarse porque sus años también estaban yéndose, él dijo, creo haberlo alcanzado todo. Aquella expresión creo, ¿no? Como diciendo, me esforcé y hice lo más conveniente posible, hice todo lo que estuvo a mi alcance para lograrlo, pero no lo alcancé todo. Dice, creo haberlo alcanzado. O sea, no sé si nos va a alcanzar la vida, creo que no, para lograr así todo aquello que Dios tiene para nosotros preparado, pero tenemos que cuidar y no empeñar, como decía hace un momento Ariel, ese futuro que es muy promisorio, sí. Sí. Ahora, el apóstol Pablo, por ejemplo, dejó una marca. Él dejó discípulos, él levantó discípulos, entonces él dejó una continuidad de la visión, Totalmente. por así decir. Y es lo que nosotros estamos hoy también
bogando para que eso ocurra. 31 años como iglesia de permanencia, el pastor junto a su esposa, marcando justamente personas que seguimos esa visión. No es poca cosa. Y qué lindo es poder tener una visión. Déjeme decirle, para descubrir mi corazón, que una visión no se la adhiere uno habiendo leído tantos libros. Hay experiencias personales. Los libros que hablan de la visión, cómpralos a todos y estúdialos y vuélvelos a leerlos. Son importantes, pero la visión tiene que ver con actuaciones personales de la vida. Una visión no se puede expandir de la noche a la mañana o de la noche a la mañana. Cuando hablamos de visión, estamos hablando justamente de una vida. Hoy se mencionó a Caleb, hoy se mencionó a tantas personas importantes que le cupo toda la vida a ellos para lograr esa visión. Cuando nos referimos al apóstol Pablo, él tuvo toda su vida, hasta habiéndosele terminado su vida, dijo, creo que lo logré, aunque creo también, dice él, ha quedado mucha tinta en el tintero. Lo mismo te ocurre a ti y a mí, pero qué bueno es mirar a Dios por sobre todas las cosas, hasta el final de tu vida. Yo quiero orar sobre esto. Nosotros estamos agradecidos por estos 31 años, ¿no es cierto? Mientras usted está viendo el programa, estamos celebrando en la iglesia los 31 años de tantas cosas que han sucedido y hasta aquí estamos, adorando, bendiciendo, sirviendo al Señor por sobre todas las cosas. Y orar para que también tú seas parte de esta visión o de este tiempo de la visión, de esta meta, de este blanco que tenemos hacia adelante. Yo quiero orar con mis compañeros por ti que nos estás mirando ahora por televisión, aún aquellos que por internet incluso nos ven. También asóciate a esta oración que con sencillez hacemos al Padre para favorecerte a ti y también para nosotros. Señor, te damos gracias en este programa. Te queremos pedir que nos puedas fortalecer por 31 años más, para aquellos que estamos ahora celebrando este tiempo, este acontecimiento, porque en verdad lo es un gran acontecimiento, porque hemos llegado hasta aquí, porque esta visión nos trasladó hasta aquí, aquella visión que nació hace 30 años y pico, oh Dios mío, en el año 88, Señor, se trasladó hasta este mismo presente, es motivo de celebración, pero queremos ir por más. Hay tanta gente necesitada, hay tanta gente en Pinamar, hay tanta gente en Argentina, en el mundo que necesita de ti, como también nosotros te hemos necesitado y te estamos necesitando, pero creyéndote a ti como el Señor y Salvador personal, nosotros transferimos de nuestras experiencias a aquellos que ahora están escuchando o viéndonos por las imágenes de este programa de televisión, para que también ellos puedan ser bendecidos dentro de su alma, con toda la familia, y no perder este futuro que tienen hacia adelante, en base a que si ellos, como nosotros, hemos abierto los ojos hacia ti, nuestro corazón, ellos también hagan lo mismo y puedan recibirte a ti como Señor y Salvador personal, y tú obviamente vas a cambiar la historia de su vida y vas a traer nuevos antecedentes tan favorables para la vida de aquellos que asumen el control o el rol de tenerte a ti como amo y Señor de su vida. Te damos honras y te damos glorias por todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Y creamos todos que tenemos un futuro de paz, un futuro de amor, un futuro para nuestra familia, para nuestros hijos. Como dice justamente la Biblia, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, dice Dios, justamente de pensamiento de paz y no de mal. Y creemos justamente que vamos a tener un mejor país, una mejor sociedad, un mejor Pinamar. Y por supuesto los invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a este festejo. Sí. Mañana sábado a partir de las 20 horas estaremos ahí en De la Trucha 18-17 para que puedan sumarse. Recuerden, a partir de las 20 horas en la iglesia de Manuel están bienvenidos, y el domingo a partir de las 10 de la mañana una fiesta completa, donde realmente van a poder acercarse y disfrutar, va a haber corte de torta, vamos a poder compartir un almuerzo en familia, para que ustedes también puedan proyectar un futuro mejor, rodeado de gente que les vamos a poder inspirar, por supuesto, porque entre todos salimos adelante. Y además escuchando buena música, escuchando una palabra de consuelo, en los días miércoles a partir de las 19 horas en Radio Energy 99.1, recuerden, a partir de las 19 con palabras de vida eterna, y si no, en Radio Sincro FM 92.1, también pueden escuchar buena música en la Rocola Gospel, recuerden, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6, y si no, por supuesto, nos encontramos aquí en Canal 3 todos los viernes a partir de las 20 horas y sus repeticiones. No se olviden,
www.canal3pinamar.com en la página de este canal, el canal 30 también de La Grilla de Telpin, y si no, nos buscan a través del Facebook MCIM Emanuel Pinamar, ahí nos escriben, dejan sus comentarios y por supuesto estamos en contacto. Ariel, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Pastor. El gusto de siempre. Bueno, a todos mis compañeros que están por ahí, que están circulando los mates, muchísimas gracias, por supuesto, Gracias. y a ustedes por permitirnos ingresar a su hogar. Nos encontramos la próxima edición aquí en El Abanico Panorama de Fe.